Bueno, Rafa, aumentó la faena y estamos nuevamente con una actividad semanal que se ubica por encima de las 50.000 cabezas. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, un saludo para todos. Exactamente, hubo un crecimiento, a mí me resulta interesante el aumento que hubo en la faena de la semana pasada, la culminada el 8 de mayo, 51.101 vacunos procesados en esa semana y eso es un aumento de más de 4.400 cabezas respecto al anterior y volviendo a estar por encima de las 50.000, como había estado 2 semanas atrás, no se había podido sostener. Y bueno, y en esta pasada hubo un crecimiento del ritmo de actividad. La amplia mayoría de las plantas, mirás la faena, ¿no?, de la mayoría de las principales plantas del país, y da la sensación de que en prácticamente todas ellas no hubo inconvenientes vinculados con algún problema de COVID-19 en sus trabajadores. Puede haberlo. Bueno, comentábamos la semana pasada de algunos casos en Cledinor, y Cledinor faenó en el entorno de 1.500 vacunos la semana pasada, un poquito menos que eso. San Jacinto también tuvo una faena menor, 1.300 vacunos, pero más allá de esos datos, hubo un buen nivel de actividad en la mayoría de las plantas, con un claro liderazgo de las dos multinacionales de origen brasileño, ¿no?, y las dos principales empresas frigoríficas del país, que fueron las plantas que se ubicaron en los primeros lugares la semana pasada. Exactamente, Rafa. El primer lugar es para Tacuarembó, que se arrimó ahí a las 5.000 cabezas, y luego viene, bueno, Exacto. Canelones, Carrasco, Pul. Exacto. Primero, frigorífico Tacuarembó, 4.824, y después las tres plantas de Athena Foods aquí en Uruguay: Canelones con 4.417, Carrasco con 4.214 y el Pool allá en Cerro Largo con 4.123 vacunos faenados. Después, en un siguiente escalón, estuvo la planta de Pando, Ontilcor, con prácticamente 4.000 vacunos, 3.966. Ese fue el ranking, los primeros 5 del ranking de la semana pasada. Rafa, ¿y cómo se compone esta faena? Bueno, en el acumulado, como lo hemos comentado, casi 30% frente a igual periodo del año pasado, que era muy especial a esta misma altura. ¿Cómo se compone la faena de 51.101 vacunos con respecto a las categorías? Bueno, la principal categoría continúan siendo los novillos, aunque su proporción bajó respecto a la semana anterior, porque hubo un crecimiento porcentualmente mayor en la cantidad de vacas procesadas y en las vaquillonas también. Pero de todas maneras, los novillos, una cantidad importante de novillos, más de 24.500 novillos faenados la semana pasada. Tengamos en cuenta que a esta altura del año pasado estábamos por debajo de los 20.000 novillos. O sea, estamos con unos 5.000 novillos más, en grandes números, que por semana, que es lo que se venía faenando a esta altura del año pasado. Pero bueno, en la comparación respecto a la semana anterior, los novillos crecieron un 5%, y las vacas y las vaquillonas crecieron más. Fueron cerca de 20.000 las vacas faenadas, con un aumento de más de 2.000 cabezas en la semana, y algo más de 5.000 las vaquillonas, con un crecimiento de en el entorno de las 700 cabezas respecto a la semana anterior. Pero bueno, lo que se preveía, que era una mayor disponibilidad de machos, de novillos en edad de faena, debido a cómo ha venido evolucionando el stock y la disponibilidad de las distintas categorías de Hacienda en el mercado interno. Eso se está confirmando en la composición de la faena. Y hay que tener en cuenta también que ya empieza o empezó a generalizarse la actividad de equipos kosher en el país, y bueno, hay una demanda adicional por animales pesados de esta categoría, que seguramente también está impactando en esa composición de la faena. Claro, Rafa, y seguramente también en estos días vamos a ver la actividad de la faena cuota 481. Claro, me parece que la semana pasada todavía no debe haber empezado, por lo menos en un gran ritmo, pero sí, a partir de estos próximos días ya se va a estar empezando a producir la cuota, sí,
la carne para la cuota 481 que estará ingresando al mercado europeo a partir del próximo 1 de julio. Recordemos que este trimestre, el que empezó el 1 de abril, que estamos casi promediando a esta altura, la cuota de la cual Uruguay puede participar se completó bastante rápidamente, incluso quedó algún contingente que no llegó a formar parte de la cuota. Entonces, me imagino yo que tanto desde el lado de los exportadores como del lado de los importadores europeos va a haber cierta premura para que los volúmenes estén con la suficiente anticipación en el puerto de destino, y eso implicará, bueno, una faena que debería ser algunos días antes quizás. Rafa, la última, simplemente para cerrar, en el último minuto, 13.556 los ovinos. Bueno, estamos en un momento de baja actividad, como siempre, en esta especie, en esta época del año. Sí, claro, estamos en un momento en el momento de posafra, se podría decir, en el caso de los ovinos, pero a esta altura del año pasado se habían faenado menos de 500 ovinos, ¿no? En este momento estamos con 13.556 ovinos faenados, con una mayoría que siguen siendo de ovejas, más de 6.500, y algo menos de 5.000 los corderos. Estamos más que duplicando, alrededor de un 130% por encima de la faena de ovinos en el acumulado del año respecto al mismo periodo del año pasado. Rafa, gracias, y retomamos el contacto enseguida a las 12 para hablar algo de Minerva, que dio información a sus accionistas. Si te parece, nos metemos en ese tema. Sí, como no, ahí están los resultados del primer trimestre de Minerva, pero más allá de los números, que siempre son medios escabrosos para comentarlos por radio, algunas de las consideraciones que realizaron los ejecutivos de esta multinacional en estos últimos días.